Leo, bienvenido a tu lectura Revelaciones para el 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda también en los comentarios dejarme tu nombre y tu país con una pregunta de sí o no, ya que una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores, en 30 días regresaré a este video a responder algunas preguntas de sí o no. Las responderé al azar. Vamos a empezar con los mensajes de tus ángeles para este año 2020. Y luego entraré en detalle entonces con las energías de enero, febrero, marzo y abril. Este año 2020, ¿cuál es el mensaje que necesitas tener durante todo el año? Te sale la carta de la confianza. Y te indican entonces de que va a ser un año en donde tienes que tener fe, donde tienes que confiar, que va a mejorar tu salud, confiar que existe algo más allá de lo que tú puedes ver, creer nuevamente, tener fe, tener fuerza. Habla de que vas a tener una gran revelación durante este año espiritual, una revelación que te va a conectar con el más allá, con tu propósito de vida, con la misión que tienes en este planeta Tierra. Y te dicen aquí de que tienes que confiar, de que va a ser un año para ti donde vas a finalmente poder tumbar esa barrera que te bloqueaba el corazón, en donde no estabas dejando entrar a nadie que pudiera darte amor, porque tenías esa desconfianza, esa inseguridad de que fueran a lastimarte, a herirte, a no tratarte como te lo mereces. Y te hablan aquí de que tienes que tener esa energía sobre ti con mucha fuerza, la energía de la confianza, para que sepas que tú vas a poder lograr tus objetivos, que vas a poder lograr tus metas, que vas a alcanzar tus sueños. Pero para poder lograrlos, lo primero que tienes que hacer es creer en ti y confiar. La energía que vas a tener en el mes de enero, te sale la carta de la celebración. Así que algunos de ustedes podrían estar empezando este 2020 con grandes fiestas, con invitaciones a celebrar, a rumbear, a pariciar, a pasarla bastante bien. Vas a estar rodeada de personas que te quieren mucho, que te aman, que te valoran. Y eso es algo con lo cual tú vas a estar iniciando este nuevo año 2020 que va a definir cómo va a ser el resto de tu año, que va a dedicarte entonces a ti para que tú veas y sepas cómo mereces vivir, cómo mereces estar siempre rodeada de gente alegre, rodeada de felicidad, rodeado de mucho amor, de mucho cariño, por tus familiares o por tus seres queridos. Te hablan de grandes noticias que van a estar llegando a ti, pues esto podría ser que vas a estar recibiendo las fiestas con buenas noticias, las fiestas de Año Nuevo del 31 de diciembre al 1, o también de que podrías estar recibiendo en ese periodo de fechas grandes noticias que van a ser de celebración. La carta del 6 de oros me habla también de un dinero que va a estarte llegando durante el mes de enero, un dinero que tú estabas esperando. Puede ser dinero que se te debía. Alguien a tu alrededor te debe dinero. Pueden ser personas si tú tienes algún tipo de negocio de prestar dinero. O podría tener que ver simplemente con dinero que se te debe o dinero que tú estás necesitando. Y me hablan de que ese dinero va a llegar a ti. Que tienes que tener confianza y tener fe de que la oportunidad se te va a dar para que puedas generar dinero, para que puedas manifestarlo. Así que tienes que estar muy pendiente de esto. También te indica de que va a ser un mes para dar y recibir cariño, amor, dinero, palabras, confianza. Que tengas eso siempre en cuenta, mis guerreros de Leo. Que no sea solo de una sola vía, que sea de ambas vías, dar y recibir. ¿Cómo va a estar el amor para ti durante este mes? Te sale la carta de hacerle un llamado a tu alma gemela. Significa que tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones te van a estar ayudando a que ustedes puedan conectar. Mira, me están diciendo que tienes que tratar de hacer algún tipo de ritual para el año nuevo con respecto al amor.
o que durante el mes de enero simplemente te pongas a manifestar, a declarar a la persona que tú quieres en tu vida, cómo quieres que se vea físicamente, cómo quieres que sea emocionalmente, cómo quieres que te trate. Empieza a visualizarlo, empieza a actuar como si esa persona ya estuviera en tu vida. Y verás entonces que eso empieza a atraerla más a ti. Pero necesitas confiar porque me hablan de algún guerrero de Leo que tal vez ha dejado de creer, que ha dejado de creer en Dios, que ha dejado de creer en el amor, que ha dejado de creer en la espiritualidad. Pero me indican acá de que es necesario que vuelvas a tener esa confianza, que vuelvas a creer. Y eso durante el mes de enero lo vas a empezar a trabajar para poder sanar esas heridas del pasado que te han bloqueado. Eso, y puedas entonces continuar el resto del mes con estas energías positivas de alegría y de celebración. ¿Cuál es tu tarea para el mes de enero? El propósito de vida con estas cartas. Te sale la carta de los niños. Dice que tu propósito de vida involucra ayudar, enseñar y sanar a los niños. Así que durante el mes de enero, pues si tienes sobrinos, si tienes hijos, si tienes nietos, te están invitando a que compartas y pases más tiempo con ellos. Para algunos de ustedes también sus hijitos podrían ser sus mascotas. Así es que si ese es el caso para ti, te hablan de que pases más tiempo con tu mascota, de que la saques a pasear, de que se diviertan, de que jueguen juntos, así como lo hacían cuando recién la adquirieron. Para otros puede ser con niños. Así que te están invitando como la tarea para sanar tu alma durante el mes de enero, que hagas algún trabajo de voluntariado, pues con algún tipo de organización que trabaje con niños huérfanos, algún tipo de organización que trabaje con animales, con ferias de adopción, o que simplemente le dediques tiempo a los tuyos, a tus hijos, a tus sobrinos, que pases tiempo con ellos y que juegues. Que eso te va a reavivar nuevamente ese espíritu de alegría, de celebración, ese espíritu que tienen los niños de inocencia, de que todo es una nueva aventura. Y necesitas tener como ese despertar en tu vida. Lo vas a lograr en el mes de enero. Febrero. Te sale la energía de la madurez. Y te habla de que va a ser un mes en febrero en donde finalmente tú vas a poder cosechar los frutos de tus acciones, cosechar los frutos de tu cambio de actitud, donde vas a estar en una etapa nueva en tu vida, donde ahora vas a ver las cosas desde otro punto de vista y logras en este mes de febrero dominar tu actitud. Dominar ese leoncito que tal vez en algunas ocasiones sea una fiera y que no se controle al momento de expresarse o de comunicarse. Vas a bajar la guardia. Vas a estar en una etapa mucho más tranquila. Vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y lo que el día de ayer te lastimaba, te hacía sentir mal, ahora en el mes de febrero lo vas a ver simplemente como una lección más. Veo a un guerrero de Leo tomando mucho más tiempo para pensar, para analizar antes de hablar. Donde vas a sentir estas energías y las personas a tu alrededor te van a decir, oye, wow, Leo, no puedo creer cómo has tomado esta nueva actitud de madurez. Puede ser como te indiqué para ti, con esa actitud, como podría ser con un momento en el cual estás cosechando los frutos de tu buen trabajo, con un dinero que se va a manifestar en tu vida, con un nuevo proyecto que te va a empezar a dar resultados. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del tarot para ti? Te sale la carta del 8 de copas. Veo un guerrero de Leo durante el mes de febrero que está pensando en dejar algo atrás, que está pensando en darle la espalda a una actitud negativa, darle la espalda a personas muy emocionales. Veo que te puede estar saliendo una oportunidad también de trabajo, y esa oportunidad de trabajo para algunos de ustedes podría representar el cambiar de residencia, cambiar de casa. Si tú vives en las afueras, tal vez te sale un trabajo en el centro y ahora vas a estar pensando tal vez en alquilar una habitación, en irte más cerca del trabajo y tal vez dejar atrás una etapa en tu vida que no era muy beneficiosa para ti. Febrero es un mes de grandes cambios emocionales
más que todo de alcanzar metas contigo mismo, de superación personal. Va a ser un mes fuerte emocionalmente para ti. El amor, que puede ser amor propio, puede ser amor con personas a tu alrededor. Dice que permitas que tus amistades te ayuden, que pidas y aceptes el apoyo de otras personas. Me acaban de decir tus guías que en este mes de febrero vas a estar recibiendo invitaciones por parte de tus amistades, donde te van a estar presentando a alguien. Citas a ciegas, me están diciendo aquí. Así es que en el amor, prepárate, porque parece que tu grupo de amigos van a estar dándote algún tipo de sorpresa en el mes de febrero que tenga que ver con el amor. Van a tratar de chipearte, de juntarte con alguien. Y esto podría ser muy interesante, no los rechaces, porque esto podría ser el nuevo comienzo para tu vida, el comienzo que tú has estado esperando, mis guerreros de Leo, mis leoncitos. ¿Cuál es tu tarea para el mes de febrero? Lo que tienes que hacer con tu vida. Y mira, acá te dice, permite que tus amigos te apoyen y te sale la carta de el apoyo. Dice que tu propósito de vida te apoya por completo a ti. Mira, me están diciendo con esta carta de que algunos de ustedes podrían estar sintiendo el apoyo de sus seres queridos con mucha más fuerza durante este mes. Si has estado pensando en dejar algo atrás, dejar tu casa, veo que tu familia te va a apoyar. Veo que tu familia va a estar de acuerdo con ese cambio que tú vayas a estar realizando, con dejar esta situación atrás, con embarcarte hacia un nuevo lugar. Habla de que tus seres queridos y tus familiares te van a apoyar con la decisión que tú vayas a tomar porque van a ver la madurez con la cual la estás haciendo. Podría ser un regreso también a un nuevo lugar o un lugar donde tú estuviste viviendo o trabajando anteriormente. Parece que las cosas van a estar mucho más a tu favor. Marzo, el tercer mes del 2020. Tienes la energía del maestro. Y esta carta te está indicando de que marzo va a ser un mes donde vas a estar con mucha curiosidad. Vas a querer investigar, explorar. Podrían algunos de ustedes pensar incluso en regresar a estudiar a la universidad. Podrías tener que estudiar para hacer algún examen, para pasar pruebas y entrar a trabajar a un nuevo lugar. Podría ser que a ti te toca también ese trabajo de enseñar, de maestro, donde tal vez tú seas la persona que da un entrenamiento a nuevo personal. Pero tienes esas energías a tu alrededor de estudios, de dedicación, de regresar a estudiar universidad o terminar tal vez estudios primarios o secundarios. Te habla de que el mes de marzo vas a tener esas energías activas a tu favor y que sería muy interesante que investigues con respecto a esto. Pero veo a unos leoncitos muy curiosos, muy investigativos. Tal vez esa palabra no existe. Muy interesados en investigar, en conocer acerca de espiritualidad, acerca de algún tema en particular. Veo que podrías estar incluso, me están diciendo, metiéndote a páginas en internet o metiéndote a canales en YouTube para aprender una tarea, para aprender algo. Para aprender a cómo crear un producto, cómo manejar algo, cómo crear una página web. Pero vas a estar tratando de enseñarte a ti mismo ciertos estudios o ciertos conocimientos que vas a estar utilizando para tu futuro durante este mes. Va a ser un mes donde regresas a estudiar. Las cartas del tarot, te sale la carta del As de Oros. Me están indicando con esta carta de que algunos de ustedes podrían estar recibiendo noticias positivas con respecto a finanzas. Un dinero que te hacía falta, dinero que necesitabas va a llegar a tu vida. Y esto puede ser el dinero tal vez de si tenías que estudiar para un examen, para entrar a trabajar. Puede ser entonces que estás recibiendo tu primer cheque o estás recibiendo la aprobación de esta empresa donde vas a empezar tu nuevo proyecto, tu nuevo trabajo en el mes de marzo. Se va a empezar a manifestar para que puedas de esta manera recibir este gran dinero. Para algunos de ustedes, esta carta podría indicarles también de que hay energías de matrimonios, compromisos que pueden ser para ti, o podría ser simplemente que tú recibes invitaciones para ir a matrimonios, a compromisos, a fiestas.
son cosas positivas. El amor. Siempre les digo que a veces yo me adelanto, mis leoncitos. Mira, te sale la carta del compromiso. Era exactamente lo que te estaba hablando, así que parece que podría ser a ti. Dice que tu vida amorosa está ascendiendo hacia un nivel de compromiso mucho más elevado. Así es que aquellos que están en el amor, parece que esta cita a ciegas para algunos de ustedes valió la pena, porque durante el mes de marzo podrías estar, tal vez si se acaban de conocer en febrero, pues no es que te van a dar un anillo de compromiso para casarse, pero podrías estar concretando la relación donde oficialmente dicen, ¿sabes qué? Vamos a ser novios, vamos a ser pareja. Y eso puede ser el compromiso para ti. Para otros puede representar que recibes un anillo de alguien con quien ya tú has estado saliendo, conociéndote desde hace mucho tiempo. Una persona con la cual tienes algún tipo de madurez, con la cual pudiste pasar algún tipo de conflicto y tus amigos intervinieron, te dieron el apoyo necesario para poder continuar. Por aquí, desde acá te lo venía diciendo, hay energías de matrimonio, de compromiso, de caminar por el altar. Bueno, si les salen estas bodas, espero mi invitación, ¿eh? Tu tarea, propósito de vida para este mes, te sale la carta de liderazgo. Dice que tienes que tomar cargo de la situación, tienes que hacerte cargo de la situación, tienes que tomar acción, ser el líder tú. Oh, esto podría ser que algunos de ustedes son los que hacen esa propuesta de matrimonio. Parece que algunos de ustedes son los que van a tomar esa iniciativa de hacer el gesto de ponerse de rodillas y pedirle la mano a su pareja. Podría ser esa la energía que tienes aquí con esta carta de liderazgo, que te indica de que tú vas a liderar, que tú vas a tener eso hacia adelante. Y marzo marca mucho hacia el amor, y este maestro podría también representar pues a la figura legal o la figura religiosa, el padre o la persona legal que les va a hacer el matrimonio. ¡Wow! Me mantienen al tanto, lo puedes hacer en mis cuentas de mis redes sociales, @jtarot7 en Instagram, estoy en Twitter y también en Facebook. Wow, 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 wow. Recuerda, si quieres una consulta privada, en los comentarios, en la descripción está la información de cómo puedes tener una consulta privada conmigo y también de mi nuevo libro, Consejos de J. Tarot. Abril, te sale la carta de las posibilidades. Te dicen acá tus guías que abril va a ser un mes lleno de nuevas opciones para ti, lleno de nuevas oportunidades. Te hablan de que veas las cosas con una vista o un ojo de águila, que te separes de la situación y las veas desde la cima, para que puedas tener entonces un panorama completo antes de tomar una decisión, porque vas a tener que tomar una decisión importante para tu vida en este mes de abril. Y las opciones y posibilidades van a ser inmensas para ti. Y todo esto se manifiesta en positivo por ese cambio y esa confianza que has tenido, mis guerreros de Leo, durante todo este año 2020. En febrero empiezas a tener respuestas de las cosas que tú has estado esperando. Se empiezan a manifestar estas posibilidades en tu vida y te va a corresponder a ti tomar esa decisión. Las cartas del tarot con el 7 de bastos te habla de un guerrero aquí que va a estar sintiéndose atacado, pero no lo veo como atacado de una forma agresiva o literal, sino de que mucha gente va a estar cuestionándote, va a estar preguntándote, va a estar dudando de tus decisiones y va a querer conocer tu opinión con respecto a varios temas. Va a querer conocer qué es tu manera de pensar con respecto a situaciones o con respecto a las soluciones que vas a estar brindándole a las personas en tu vida laboral. Veo a una persona bastante cotizada, donde vas a estar recibiendo llamadas, mensajes, te van a estar tagueando, posteos en redes sociales. Mucha gente va a estar tratando de comunicarse contigo durante este mes de abril. Quieren tu opinión, tu consejo, quieren saber de ti. Va a ser un mes donde podrías sentirte tal vez de que estás como tirando para muchos lados, de que te alan de muchos lados, te hablan del trabajo, te necesita tu familia, te necesitan tus amigos, te necesita tu pareja, te necesitan tus mascotas, te necesitan tus hijos, que vas a sentir como que no sabes qué hacer y quieres ponerle un alto a todo. Cuando te sientas de esa manera, recuerda la carta de las posibilidades, desconéctate, mira las cosas desde arriba,
para que tengas una mejor vista de lo que se te está presentando y empieza entonces una por una a brindarle algún tipo de solución. El amor para ti, te sale la carta de una relación de vida pasada. Esto no es ningún ex, así es que no se preocupen. Me habla de que tú vas a estar reconociendo finalmente de que tienes una conexión con esa persona desde mucho antes. Y tal vez cuando conozcas a esta persona aquí en esta etapa, en el mes de febrero, o puede ser una persona nueva también que llegue a ti en el mes de abril, vas a darte cuenta en este mes en particular de que ustedes han vivido en otras vidas juntos. O que en algún momento se cruzaron también en el mismo camino. Me dicen aquí tus guías de que te vas a dar cuenta con una persona que va a llegar a tu vida o que conoces en el mes de abril que ustedes estuvieron en la misma fecha, el mismo día, en un mismo lugar y que no se vieron, no se encontraron. Puede ser una reunión, puede ser en la universidad, puede ser en una cosa de trabajo, puede ser simplemente en una situación al azar, pues que estaban en un parque de diversiones los dos a la vez. Y ustedes durante este mes se van a dar cuenta de que su vida está entrelazada, mucho más de lo que ustedes estaban pensando. Y esto va a ser una gran revelación para ti. Tu propósito de vida, la tarea que tienes que realizar en el mes de abril para sanar tu corazón, te sale la carta de los animales. Y te dice aquí de que tú entiendes a los animales y te puedes comunicar con ellos de una manera intuitiva. Que tienes que confiar en tu guía interior, ya que los animales también forman parte de tu propósito de vida. Y mira, te sale nuevamente porque con la carta de enero te hablé acerca de trabajar con mascotas, trabajar con animales, y vuelve a salir de la carta de animales, así que te están indicando de que no te olvides que tú tienes un llamado para ayudar a los animales, para ayudar a las mascotas. Podrías también formar parte de algún tipo de voluntariado, pues, para limpiar las playas, para ayudar a mascotas con inyecciones, para ayudar a mascotas que estén en situaciones de adopciones, ferias de adopciones, ferias de vacunaciones. También podrías formar parte de esto. Podrías formar parte de un grupo de personas veganas también o vegetarianos, donde empiezas a dejar de consumir productos animales. Durante el mes de abril se ve que tienes esa tendencia, guerreros de Leo, a volver a ser vegetariano o vegano si lo fuiste en algún momento anterior, o a empezar a practicar este tipo de alimentación, de dieta. Genial estos meses para ti, las energías de este año, que recuerda que son las energías de confiar, porque las cosas van a salir muy bien para tu vida. Recuerda en los comentarios dejarme tu pregunta de sí o no, compartir este video para que lleguemos a 400,000 suscriptores. Una vez que lleguemos a los 400,000, regresaré a este video a responder algunas preguntas al azar de sí o no. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están. Y acá en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto un año 2020 lleno de mucho amor, mucha luz, mucho progreso y éxito.